sesión de Fair Talks. Estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial este día. Es el contador José Antonio Díaz Quintanar. Es contador público por la Universidad La Salle en la Ciudad de México y tiene estudios de posgrado en finanzas en la Universidad de Arizona. José Antonio es presidente del Consejo de Administración y director general de la empresa Cafenio, fundada en Hermosillo, Sonora, por su abuelo en el año de 1941. Al igual que su padre, ha dado continuidad al desarrollo de la empresa, ahora en la tercera generación. Junto con sus dos hermanas y su hermano, es accionista en diversas empresas. También participa en consejos y patronatos de instituciones financieras, organizaciones educativas y filantrópicas, así como organismos empresariales. Reside en Hermosillo, Sonora, con su esposa y sus 3 hijos. Muchísimas gracias, contador Díaz, por acompañarnos. Azucena también nos acompaña por apoyarnos en muchas cuestiones aquí en Fundación Esposos Rodríguez. Adelante, contador. Muy bien. Muchas gracias, Paulina. Y muy buenas tardes a todos los que están escuchándome. Gracias por la invitación. Le quiero primero que nada agradecer a la Fundación Esposos Rodríguez que me han invitado a esta plática. Y la plática que yo les voy a compartir tiene que ver con aprendizajes y con experiencias que yo he tenido pues a lo largo de los años que he tenido la oportunidad de participar trabajando en esta empresa. Y he podido tener diferentes experiencias en diferentes situaciones, pues que me han dado algo que compartir con ustedes de experiencia. Entonces, lo que yo les voy a platicar son cosas que he aprendido y que yo considero valiosas y que a mí me hubiera gustado que me las hubieran dicho cuando yo estaba igual que ustedes estudiando. Entonces, voy a tratar de limitar el tiempo a unos 45 minutos para que después me gustaría a mí que si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, se sientan con la libertad total de hacerlo. Si yo tengo una manera de contestarlo, con mucho gusto lo haré, y si no, pues les diré que no puedo. Pero no se queden con las ganas de preguntar lo que quieran. Bueno, entonces, primero, lo que yo quisiera compartir con ustedes es decirles que es bien importante que hagan ustedes lo que más les guste. No importa si nadie en su familia lo ha hecho, no importa si ninguno de sus amigos lo hace, pero yo he aprendido que la gente que hace lo que le gusta, lo hace muy bien y está en continuo aprendizaje, porque cuando haces lo que a ti te gusta, lo disfrutas y no tienes, prácticamente no te cansas y estás disfrutando y haciendo las cosas y casi siempre eres muy bueno haciendo eso, te conviertes en bueno haciendo eso. Entonces, mi primer consejo, mi primera recomendación es que elijan lo que más les guste, y si lo que están haciendo ahorita no es lo que más les gusta, pues cámbiense, no hay problema. Todavía tienen muchos años por delante y es preferible que vuelvan a comenzar en algo que ustedes piensen que les gusta mucho y no quedarse haciendo algo que no disfrutan y que no les gusta. Luego, otro punto que es bien interesante, muy importante. Años atrás se le medía a las personas el coeficiente intelectual para poder darles un puesto, contratarlos, para poder ubicarlos en alguna posición. Se les medía qué tan inteligentes eran. Hoy en día, algo que también yo he aprendido y que me han dicho y que he leído y que he escuchado y que he visto, es que es más importante la pasión y la curiosidad que tengan ustedes por lo que están haciendo. Es más importante eso que su coeficiente intelectual. Por eso les digo, cuando hacen lo que les gusta,
tienen pasión y tienen curiosidad. Y la curiosidad les va a generar aprendizaje a ustedes. Todo el tiempo van a estar aprendiendo. Entonces, eso es más importante que su nivel intelectual. Otra cosa que es también muy relevante es que el cambio es inevitable. Las cosas cambian con mayor velocidad hoy en día y van a seguir cambiando más rápido en el futuro. En el pasado las cosas duraban mucho las mismas cosas, y para que hubiera un cambio pasaban décadas. Hoy los cambios se dan pues en cuestión de meses o cuando mucho años, y eso genera incertidumbre porque uno a lo desconocido pues le tiene miedo. Pero el mejor antídoto contra el miedo es el conocimiento. Por eso, el estar aprendiendo permanentemente, no podemos decir que ya dejamos de aprender o que ya no necesitamos seguir aprendiendo. Eso no podemos hacerlo. Entonces, es la manera en que podemos afrontar el cambio, las cosas nuevas que hoy no sabemos cómo se van a hacer. Ahora, el tener miedo, fíjense que no es malo, porque el miedo nos hace prepararnos. El miedo nos hace ser cautelosos. El miedo evita que nos aventemos a lo loco a hacer algo. Por eso yo digo que tener algo de miedo nos da precaución y previene que hagamos cosas mal. Pero tampoco tener miedo como para que nos paralice y no hagamos las cosas. Es necesario hacer las cosas, y eso con el conocimiento se da. Ahora, yo les decía, no es malo tener miedo, todos tenemos miedo. No hay nadie que no tenga miedo. La diferencia es quién lo vence y quién a pesar de eso hace las cosas. Por eso dicen que los valientes no son los que no tienen miedo. Tienen miedo, pero son los que lo vencen. Y a pesar de eso, hacen las cosas. Ahora, algo que es indispensable para lo que vayan a hacer es tener disciplina y orden. De eso yo en mi experiencia se me hace bien difícil tener éxito, que nos vaya bien si no tenemos disciplina y si no tenemos orden en lo que hagan. El no tener disciplina, el tener disciplina y el ser ordenado no te va a garantizar al 100 que vas a ser exitoso. Pero si no tienes disciplina y no eres ordenado, casi te puedo decir que sí te va a garantizar que no vas a tener éxito. O sea, sin eso es muy difícil progresar, es muy difícil que lograr nuestros objetivos, alcanzar nuestras metas, distinguirnos, sobresalir sin estas dos cosas. Entonces, este es un requisito prácticamente. Ahora, también se habla mucho ahora de la salud, no solamente la salud física, que estés en buenas condiciones físicas, que no estés enfermo, que te sientas bien. Cada vez ahora es más importante también contar con la salud mental y con la salud espiritual, porque el tener orden en nuestro cuerpo, en estar sanos, pues nos va a permitir usar nuestras capacidades, razonar, aprender, ¿verdad? De otra manera se nos complica más. Y tener la salud mental nos va a dar lo necesario para controlar nuestras emociones, lo cual es bien importante. El control
de nuestras emociones nos va a permitir relacionarnos de manera adecuada con las demás personas. Y el no tener controladas nuestras emociones puede echar a perder nuestras relaciones. Y sin relaciones adecuadas es muy difícil progresar. Y el control y la salud espiritual, pues eso nos va a dar una paz interior que es muy valiosa. Cuando tú estás en paz, cuando tú estás tranquilo, cuando tú eres agradecido y consideras que hay alguien o algo que te ha dado a ti lo que tienes hoy, lo que puedas tener, eso te hace una persona agradecida. Y el ser agradecido te da incluso la salud mental y la salud física también. Entonces, yo les recomiendo que aprendan de esto, que si tienen oportunidad de leer, de aprender más de estos temas, les va a ser de mucha ayuda. Algo aquí bien cierto, que yo últimamente he aprendido, pues leyendo, ¿no? Sobre el tema, es que fíjense, la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos no pasan, nunca suceden. Lo que nos preocupa ahorita que pueda pasar mañana, la semana que entra o dentro de 6 meses, estamos preocupados nosotros y nunca llegan a suceder. Nuestra mente nos dice cosas, pensamos cosas que nos preocupan, pero que no pasan. Entonces es como si ustedes tuvieran a un consejero ahí enseguida de ustedes que les está les está diciendo, les está previniendo de cosas, pero que ese consejero se equivoca 8 de cada 10 veces y le seguimos haciendo caso. Ese es lo curioso. Le seguimos haciendo caso. Entonces, aquí la recomendación es no creerle a lo que nuestra mente nos está diciendo o por lo que nos estamos preocupando. Lo más probable es que no suceda o suceda de una manera diferente que no va a tener ninguna consecuencia negativa como la que nos pensamos nosotros hoy. Y lo malo de estar haciéndole caso a eso es que no nos deja concentrarnos en lo que estamos haciendo hoy, en este momento. Por andar pensando en cosas que ni siquiera van a pasar, dejamos de hacer bien lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, esta es otra reflexión que yo creo que es importante. No siempre hay que hacerle caso a lo que nuestra mente nos está diciendo. Hay que separarnos. Luego, el tema de la confianza. Fíjense ustedes, generar confianza es algo invaluable, como dice aquí, porque a una persona que se le tiene confianza, se le abren las puertas, se le facilitan muchas cosas. Cuando nosotros tenemos confianza en alguien, le permitimos hacer cosas que a otros no, ¿verdad? Porque pues no les tenemos la confianza como para permitírselo. Y esto funciona en las personas, en las instituciones, en las empresas. Hay cosas que a una empresa se le permiten. Un proveedor, por ejemplo, un proveedor de productos que vende productos a una empresa a la que le tiene confianza, pues simplemente el crédito que le da se lo concede porque le tiene confianza, porque se la ha ganado. Le da condiciones que a uno que no conoce, que a una empresa nueva que no le tiene la confianza, pues no se la da. Nosotros, cuando vamos a invertir en algún proyecto, en algo, luego lo que tomamos en cuenta es qué tanta confianza nos inspira esa persona o esa empresa o esa institución o ese proyecto. Entonces, gran parte de nuestras decisiones están basadas en la confianza.
Por eso una persona que es digna de confianza vale mucho más. El generar confianza y que tú seas una persona confiable hace que valgas más como persona. Y lo que, por nuestra mejor inversión es en nosotros mismos. Si nosotros queremos valer más, pues tenemos que hacer las cosas que nos dan valor. Y la confianza, como dice aquí, toma años ganarla y se puede perder en segundos. Por eso cuesta tanto, por eso es tan valiosa. Porque para tenerla, para que una persona se gane tu confianza, pues tienes que conocerla y tiene que pasar cosas y tiene que pasar tiempo. Y si te fallas, se la pierdes. Entonces, esto es bien importante. Y como les digo, ser una persona confiable hace que valgamos más. Nosotros, les comparto esto, como empresa, nosotros iniciamos una relación comercial con OXXO a principios de este siglo, en el 2001, 2002, a principios de los 2000, que nos llevó a que en 2012 esta empresa OXXO, FEMSA, quisiera ser parte de nosotros, quisiera ser socio nuestro, pero nos llevaron años, les puedo decir 10 años de generar la confianza, de ganarnos su confianza todos los días con lo que hacíamos, con la transparencia. Nosotros nos esforzamos cada uno de esos años, cada uno de esos días en cumplir lo que decíamos, en resolver los problemas, en ser muy transparentes. Y de esa manera ellos tuvieron interés en hacer un contrato comercial con nosotros a 10 años e incluso en comprar parte de las acciones de nuestra empresa, en hacerse socios nuestros. Y eso es sumamente, para nosotros eso fue muy valioso. Como empresa, al momento de hacer eso, el valor de nuestra empresa subió muchísimo. Pero eso nos tomó muchos años y muchos problemas y muchos riesgos que resolvimos para poder lograr eso. Y la honestidad, como dice aquí, ser honesto es muy buen negocio. Yo ahorita les decía, ustedes van a valer más en la medida que sean confiables, pero también van a valer mucho más en la medida que sean honestos. La honestidad pues va pegada con la confianza. Y una persona honesta y confiable vale muchísimo. Entonces, yo les recomiendo que trabajen mucho en que ustedes sean confiables y sean honestos, porque eso les va a abrir muchas puertas en lo personal y como parte de una institución, como parte de una organización. A mí, por ejemplo, cuando me hablaron para invitarme a esta plática y me dijeron que era de la Fundación Esposo Rodríguez, pues yo no dudé en decir que sí, porque esta fundación tiene muchísimos años y es una fundación que se ha manejado muy bien. Es una fundación que inspira confianza. Por eso es más fácil para una fundación así hacer cosas, porque la gente confía en ellos. Aquí es donde hay que, para ser honestos y para ser confiables, hay que acordarse de esto que dice aquí. Porque dice, lo que está mal es malo aunque todos lo hagan. Muchas veces las cosas malas ya no nos parecen tan malas porque todo el mundo lo hace. Pero no es cierto, sigue siendo malo. Y dice, lo que está bien es bueno aunque nadie lo haga. También dice uno, no, eso ya, pues ya nadie lo hace, ya nadie tiene la educación o el civismo, acciones que demuestran que somos unas personas educadas. A veces ya nadie lo hace así, pero eso es lo correcto, eso va a seguir estando bien, eso no cambia. Entonces, David Noel fue rector del Tecnológico de Monterrey y esta es una frase que él utiliza y que es muy cierto. Bueno, vamos a pasar
ahora a un tema que para mí es indispensable para progresar, para tener mejores condiciones de vida. Aquí dice rendición de cuentas. Rendición de cuentas es cuando alguien se hace responsable de su trabajo, de sus obligaciones. Si a mí me contratan para hacer algo, pues yo me hago responsable de eso que tengo que hacer y rindo cuentas. O sea, demuestro que estoy haciendo aquello para lo que me contrataron. Y aquí abajo dice, combatir la impunidad nos conviene. Eso ahorita se van a dar cuenta por qué pongo esto aquí. Voy a empezar hablando de lo que es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, dice aquí teóricamente, es una forma de organización del Estado que se caracteriza por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, incluidos aquellos que detentan el poder. ¿Qué quiere decir? La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. O sea que aquí, si la ley dice, no hagas esto, pues nadie lo debe hacer. Dice, todos los ciudadanos iguales. Nadie lo puede hacer. Incluso aquellos que detentan el poder, que son los encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, no porque yo soy el encargado de hacer cumplir la ley, no la voy a cumplir. Debería ser el primero en cumplir con eso. Entonces, el Estado de Derecho nos dice qué tanto se cumple con esto. Hay niveles de Estado de Derecho. Y aquí les voy a poner los países que están catalogados como aquellos en los que más se cumple el Estado de Derecho. Quiere decir que en estos países que están en los primeros lugares, el que alguien no cumpla con la ley, se le aplica. Y si se le aplica lo que dice la ley, si hay que castigarlo, si hay que meterlo a la cárcel, si hay que multarlo, se cumple con eso. No importa quién sea. Entonces, entre más Estado de Derecho, hay más efectividad en que el que la hace, la paga, como decimos. El que la hace, la paga. No hay excepciones. Entonces, vemos, por ejemplo, países que están muy bien catalogados. Esto va cambiando con el paso de los años. A veces el que está en primero pasa a segundo, el que está en segundo pasa a primero, pero siempre son los mismos que andan en esos lugares, en los primeros lugares. Podamos subir o bajar uno, dependiendo qué año hayan hecho la encuesta o el estudio. Aquí Finlandia aparece como primero. Y el nivel de corrupción, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tanto la gente hace cosas indebidas, verdad? Entonces, es el tercer lugar de los mejores. O sea, es el tercero más bueno en donde no hay corrupción. La gente no hace cosas indebidas. Entre mejor posicionado estés, quiere decir que hay menos corrupción. Entonces, hay muy buen Estado de Derecho. El que la hace, la paga. Y no hay muchos que hacen cosas malas. Pues, ¿por qué? Pues porque si hacen cosas malas, la van a pagar. Noruega es el segundo lugar. ¿Y qué tanta corrupción? Está en séptimo lugar. Nueva Zelanda, tercero, en segundo lugar de corrupción. Se ven muy buen Estado de Derecho, no hay corrupción. Singapur es el cuarto y cuarto lugar en corrupción de los mejores. Dinamarca está en quinto y es el mejor, ahí es donde menos corrupción se encuentra. Suiza en sexto y en sexto. Austria, séptimo. Quinceavo, Suecia, octavo y quinto. Islandia, noveno y 18. Se fijan, todos estos países tienen muy buen Estado de Derecho, se aplica la ley y hay poca corrupción. Poca gente se porta mal, porque cuando se porta mal, la castigan.
no importa quién sea. Hasta aquí están los mejores del mundo. Vamos a ver dónde andamos nosotros en México. México aparece en lugar 138 en la aplicación de Estado de Derecho. Quiere decir que cuando alguien hace algo malo, a muchos no les pasa nada. No se aplica la ley. No se aplica la ley. Y en corrupción, 125, muy parejo. O sea, malo en Estado de Derecho, pues malo también en corrupción. Hay mucha corrupción. ¿Por qué hay mucha corrupción? Pues porque no les pasa nada, no aplican la ley, no hay Estado de Derecho. Pero hay otros países peores. Afganistán, muy mal Estado de Derecho. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá corrupción? ¿Poquita o mucha? 163. Libia, de 189 Estado de Derecho, corrupción, mucha corrupción. Siria, 190, 176. Y así nos vamos. Entre más malo eres para aplicar la ley, más corrupción y más gente hace lo que no debe de hacer. Venezuela, 190, no hay Estado de Derecho, ¿verdad? Por supuesto que hay corrupción. Ahora, dices tú, ¿nos conviene? ¿Qué nos conviene? O sea, a lo mejor nosotros somos los que estamos bien, los que están mal son aquellos. ¿Cómo podemos medir si a quién qué conviene más? ¿Aplicar la ley o no aplicar la ley? Pues vamos midiendo, vamos a ver cómo andan estos países en su ingreso per cápita, que eso es lo que nos da una idea de qué tan bien puede vivir una familia, una persona. ¿Cuántos ingresos, qué ingreso tienen anual las personas que viven en esos países? Se van a dar cuenta de que unos tienen muy buen ingreso y otros no. ¿Quiénes creen ustedes que son los que tienen más ingreso? Aquí está la respuesta. Miren, los países de arriba, los que cumplen con la ley, los que no hay corrupción, tienen ingresos mucho más superiores que donde no hay aplicación de ley, donde no hay Estado de Derecho. Ahorita vamos a ver por qué. Pero está claro, entonces tú dices, ustedes pueden decir, pues a mí me gustaría vivir en esos países en donde sí hay Estado de Derecho, eso evita que haya corrupción y hay prosperidad. La gente prospera cuando vive en un entorno donde se cumplen las leyes. Eso es el mensaje. La gente prospera y vive mejor en los entornos en donde se cumplen las leyes. Entonces, nos vamos al tema de impunidad. El tema de impunidad es cuando se deja una culpa sin el castigo. O sea, esto es directamente proporcional al Estado de Derecho. Lo que hace que no haya Estado de Derecho es esto, la impunidad. Cuando hay impunidad, quiere decir que no hay castigo. Cuando no hay castigo, no hay Estado de Derecho. Entonces, obviamente que en nuestro país la impunidad es la causa principal del aumento de la delincuencia, porque si nada más quedan resuelto el 1% o el 2%, creo que aquí en Sonora es el 2% de los delitos se castigan, pues el riesgo de ser ladrón es muy bajo. O sea, de que te pase algo, necesitaría ser muy mal ladrón para que te agarren, porque nomás agarran a 2 de 100. Entonces ya la gente ni denuncia. Aquí dice que el 94% de los delitos no se denuncian, porque la gente no tiene confianza ya en que lo vayan a castigar. ¿Por qué? Pues porque no aplican la ley, no hay castigo. Y eso quiere decir que hay impunidad. Impunidad es cuando no se aplica, cuando no hay castigo. Y fíjense en el nivel de impunidad, ¿cómo andamos? De 69 países analizados, salimos en número 60. Quiere decir que andamos bien mal. Entonces, la causa de que haya mucha corrupción es que no hay castigos
a quien se porta mal, a quien infringe la ley. Entonces uno debería, imagínense ustedes que van a un partido de fútbol o de béisbol, supongamos que sea de béisbol, y el umpire no marca los outs, ¿verdad? No marca los strikes. Entonces, los bateadores, pues siguen ahí bateando, a pesar de que ya los poncharon, ya pasaron 3 strikes, y siguen bateando. O en un partido de fútbol, que a un jugador le hacen foul ya dentro del área, es penalty, pero el árbitro no lo marca. Y luego vuelve a pasar otro y tampoco lo marca. Entonces dicen los demás, no, pues yo también voy a hacer fouls aquí, al cabo que nadie lo marca. Y entonces eso termina en un desastre. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del bateador y de los jugadores o del árbitro? La culpa es del árbitro, porque el árbitro es el que debe señalar las faltas y ejecutarlas. Y nosotros no íbamos a permitir, a ese árbitro lo corren, a ese umpire no dura 2 juegos, lo despiden porque no está cumpliendo con su obligación de aplicar las reglas. Y eso provoca que sea un desastre el juego. Entonces aquí, aplicado a un país, pues las autoridades que están ahí para señalar las faltas, aplicar la ley, detener a los delincuentes, meterlos a la cárcel, son los responsables de esta impunidad. Entonces, los que no son los ladrones, no son los delincuentes, pues a ellos no les pasa nada. Si ven que mi amigo se robó una bicicleta y no le pasó nada y se volvió a robar otra, ahora las vende bicicletas robadas y nunca lo han agarrado. Lo más probable es que al rato yo esté haciendo lo mismo. Entonces, si yo veo que alguien que hace algo mal lo metan a la cárcel, pues obviamente yo tampoco lo haría. A mí me tocó, fíjense lo que me pasó a mí. Una vez estaba yo en un juego de fútbol en España y salí del juego, del estadio, y había una sección para motocicletas. Y entonces vi que la gente salía y se subían a su motocicleta y se iban yendo en ese estacionamiento de área de motocicletas. Entonces yo me empecé a buscar ahí donde estaban los candados para que no se robaran las bicicletas. Y me di cuenta que no tenían candados. Las motocicletas estaban ahí sin candados y no se las robaban. Entonces dije yo, ¿por qué? Pues es que allá y en otros países, si se roban algo, tú denuncias y lo encuentran, aunque sea una motocicleta, y te la devuelven, y al que se la robó, la meten a la cárcel. Entonces, no roban motocicletas. Si no pasara eso, pues esas motocicletas desaparecerían, como posiblemente pase aquí. Anímense a dejar ustedes una motocicleta, una bicicleta sin candado afuera del estadio de béisbol. Lo más probable que es para la segunda entrada ya se lo hayan volado, pues porque no los agarran, no aplican la ley. Y eso es lo que genera mayor delincuencia. Entonces yo ahorita les decía que el progreso, el bienestar, viene cuando la gente vive en un entorno donde se respeta la ley, se cumple, y cuando no se cumple, se castiga. Los países que vimos ahorita, que tienen mejores condiciones de vida, mayores ingresos, son los países en los que se aplica la ley. Y cuando alguien no la cumple, hay un castigo. Entonces, todo nace de ahí. La base es el Estado de Derecho, donde no hay impunidad, donde el que la hace, la paga. Y el árbitro aplica. La autoridad ejerce, cumple con su deber, porque para eso están ahí. Para eso se les paga, para que atrapen a los delincuentes, para que ejerzan la aplicación de la ley. Entonces, eso es lo primero. Cuando eso existe, hay confianza. Lo que les decía ahorita yo,
las personas confiables valen mucho, pero tienes que ganártelo. Entonces, un país se gana la confianza cuando tiene un Estado de Derecho, cuando no hay impunidad. La gente confía en ese país y sobre todo los inversionistas. Entonces, los inversionistas, ¿qué hacen? Pues llevan su dinero ahí, hacen negocio ahí y eso genera empleos. La inversión genera empleo y el empleo es algo valiosísimo. Es el mejor programa social. Es un empleo, no el darle dinero a la gente. Eso no es programa social que prospere ni que sea sustentable. Eso no puede sustentarse en el tiempo. Lo que sí se puede sustentar en el tiempo es un empleo. Que tú ganes dinero, recibas dinero por tener un empleo, no por no tenerlo. Entonces hay que generar empleos. Ese es el mejor programa social que puede hacer un gobierno. Generar los empleos para que la gente reciba su dinero durante muchos años y vaya mejorando cada vez más, porque eso genera desarrollo. El desarrollo, tú vas siendo mejor persona y vas viviendo en un mejor lugar y vas teniendo mejores ingresos. Y eso nos da calidad de vida. Esta es la ruta que se debe construir de abajo hacia arriba. No podemos irnos directamente a bienestar y calidad de vida sin haber pasado por los de abajo y sin tener la base, el cimiento, que es el Estado de Derecho. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos y que nosotros, como ciudadanos que somos, porque antes de ser estudiantes o profesionistas o empresarios, somos ciudadanos. Y los ciudadanos son las personas que le dan calidad a un país. Un país es tan bueno o tan malo como los ciudadanos que viven en él. Porque si nosotros somos ciudadanos de México, pues somos nosotros los que vamos a hacer del país mejor. No van a ser ni los japoneses, ni los alemanes, ni los ingleses los que van a hacer que México prospere. Tenemos que ser nosotros los que somos ciudadanos mexicanos. Entonces, requerimos de una cultura de participación ciudadana. Entre más ciudadanos participan, más influencia tienen en lo que pasa en ese país. No es posible que un país de más de 100 millones de habitantes viva como tenga y merezca la calidad de vida que menos de 100,000 políticos o autoridades tienen. O sea, no podemos dejarnos llevar únicamente por lo que nos dicen las autoridades. No es que, no, la idea aquí es que nosotros ayudemos a las autoridades, participemos para ayudar. No se trata de estar en contra, se trata de participar para ayudar a que las cosas sucedan. Pero ¿cuáles cosas suceden? Lo que la sociedad pida. Porque ¿quién mejor que nosotros como ciudadanos sabemos qué necesitamos? No necesitamos que nos digan lo que necesitamos. No hace falta, nosotros ya sabemos. Pero una sociedad organizada es el mejor contrapeso que puede haber. Y la clave es la suma de muchos, es la organización, participar nosotros en alguna organización, en alguna institución, en algún grupo que busque que las cosas mejoren, sea lo que sea, el parque de la colonia, la escuela, la seguridad, cualquier cosa que haga que las cosas sean mejores. Eso se logra con la participación ciudadana. Porque como dice aquí, lo peor no es el ruido que hacen los malos, sino el silencio de los buenos. El ser apático, el no participar. En un lugar donde hay 100 personas y 10 son malos y 90 son buenos, pero los 90 buenos no hacen nada y los 10 malos son muy activos, pues les va a ir mal a los 100.
los 100 van a pagar las consecuencias. Cuando son 90 los buenos, pero por no participar o por no manifestarse de una manera organizada, pagan las consecuencias. Entonces, yo he aprendido que la participación ciudadana es indispensable para que las autoridades tomen las mejores decisiones en beneficio de las personas, en beneficio de los ciudadanos. Y aquí, ya para terminar, yo quisiera a ustedes que ustedes tuvieran conciencia de que el estar estudiando, el tener oportunidad de recibir una educación, es un privilegio, porque muchas personas, muchísimas personas no alcanzan a llegar a donde ustedes están, a recibir esa oportunidad. Por eso aquí yo digo que nuestros talentos y los recursos deben de servir para que millones de mexicanos, compatriotas nuestras, que no tuvieron ese privilegio ni esa oportunidad de recibir una educación de calidad, puedan desarrollarse y mejorar sus condiciones de vida. Nosotros, con nuestra participación, porque somos los que podemos, porque recibimos una educación, tenemos conocimiento, tenemos talento, tenemos recursos, nosotros somos los que podemos hacer algo para que aquellos que no pudieron, desgraciadamente, recibir nada de eso, puedan desarrollarse y mejorar sus condiciones de vida. Creo que es una responsabilidad que tenemos todos los que tenemos esta oportunidad. Y pues la verdad, después de mucho, yo llego a la conclusión de que lo importante es lo que somos nosotros como personas. ¿Qué clase de personas somos? ¿Qué clase de personas soy yo? No tanto lo que tenemos, no es qué tanto tienes, sino quién eres, qué eres como una persona. Eso creo yo que es realmente lo importante. Y eso se consigue, como les he dicho, pues haciendo lo que a uno le gusta, aprendiendo continuamente, siendo una persona confiable, siendo muy honesto, siendo un buen ciudadano. Creo que esa es la mejor manera. Y eso es con lo que yo quisiera terminar aquí. Y si nos queda, creo que sí nos queda tiempo, al menos alguna pregunta o algo que aquí consideren que ustedes, aquí le paso yo la palabra a Paulina para que nos diga qué sigue o qué hay que hacer. Adelante, Paulina, por favor. Muchas gracias, contador. Muy bien, muchas gracias, chicos. Si tienen alguna pregunta que hacer, aquí está el contador José Antonio Díaz, va a responder las preguntas. Aquí lo pueden poner a través del chat o aquí en el mismo chat, por favor, si tienen alguna pregunta. Luis Carlos Quijada, ¿qué es para usted el éxito? Mira, yo creo que al final, como ponía aquí ahorita, es qué clase de persona eres y cómo te sientes tú contigo mismo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué relación tienes con los que te rodean, con tu familia, con tus amigos? Éxito para mí es dormir con la conciencia tranquila y haber hecho aquello que a ti te gustaba, haber alcanzado objetivos, pero más que nada es cómo te sientes tú contigo mismo, porque nadie sabe mejor que eso, nadie te puede decir eso a ti, eso nada más tú lo sabes. Entonces, tener la conciencia tranquila, estar satisfecho contigo mismo, a mí se hace que es un gran éxito. Muchas gracias, Irán. No es una pregunta, pero quisiera agradecer mucho sus valiosas palabras. Realmente me ayuda a reflexionar en este momento de mi vida. Muchas gracias. Qué bueno. José Carlos Apodaca, gracias por la conferencia. ¿Algún libro sobre superación que recomiende o alguno que le haya ayudado en algún ámbito?
Sí, cómo no, muchos, muchos. Eso lo recomiendo muchísimo. Los libros, las conferencias ayudan muchísimo. Se aprende muchísimo. Yo les puedo recomendar libros, por supuesto. Miren, ahorita les voy a recomendar uno que tiene que ver con la superación personal, que a mí me encanta ese libro y tengo más de 15 años y lo leo a pedacitos así, cuando menos una vez al mes, ojeo, lo subrayé con amarillo, lo leí como 3 veces y lo subrayé con amarillo las cosas que más me gustaban. Entonces ahora me dedico, cada vez que lo tomo, a leer las cosas amarillas, 3, 4 hojas de lo que subrayé, y ahí lo guardo otra vez para el siguiente mes. Se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Algunos de ustedes ya lo deben de conocer, de Stephen Covey. Ese es muy bueno para superación personal. Hay otro en el tema de profesional, de un autor que se llama Itzhak Adises. Itzhak Adises. Este libro se llama El ciclo de vida de las empresas. También a mí me enseñó mucho. Aquí en Cafeño practicamos muchas cosas que este señor enseña, metodologías, y es muy útil desde el punto de vista profesional. Y hay otro que les quiero recomendar que tiene ya más que ver con el tema espiritual, el tema de la mente, que se llama La liberación del alma. Y ese lo escribió Michael Singer, así como de cantante. Michael Singer, La liberación del alma. Estos 3 libros a mí me gustaron mucho, me ayudaron mucho y se los recomiendo. Gracias, María. Es un honor poder conocerlo y me lleva una gran enseñanza para mejorar en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Fátima, ¿alguna vez ha pasado por alguna mala experiencia que lo haya hecho dudar de usted? Claro, claro. Nos equivocamos, eso es normal. Aquí lo valioso, lo que hay que hacer y que a veces cuesta trabajo, es reconocer que nos equivocamos y luego generar un aprendizaje. Es sumamente importante aprender de los errores. Es más, a veces es necesario. Nosotros aquí cuando hacemos alguna innovación en la empresa, no nos da miedo equivocarnos porque nada sale bien a la primera, pero vas aprendiendo. Ya sabes cómo, si te salió mal, pues ya sabes cómo no es y vuelves a hacerlo hasta que encuentras la manera. Pero tienes que tener una actitud de primero reconocer el error. Tú reconocerte, como ahorita les decía yo, contigo mismo, porque nadie sabe más que tú mismo. Entonces, tú reconoce que te equivocaste e inmediatamente genera un aprendizaje, Los que ya tenemos más años, pues obviamente que ya nos equivocamos otras veces, por eso yo puedo compartir con ustedes cosas que les puedo recomendar, pues porque ya hice lo contrario a lo mejor y me di cuenta que así no era, ya encontré cómo sí, pero yo les recomiendo reconocer sus errores y generar aprendizajes, no aferrarse al error, reconózcanlo, cuando se equivoquen, cuando hagan algo que no funcionó, de cualquier tipo, reconózcanlo y aprendan. Muchas gracias, José. ¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido en su vida? Uy, pues aquí ya les compartí algunas, Eso que les dije que es muy valioso. Yo creo que nunca darte por satisfecho en los aprendizajes. Nunca pensar que ya no necesitas aprender más. Y nunca pensar que ya lo sabes. Yo creo que eso es para mí es algo bien, que en mi opinión te puedo compartir. El tener la conciencia de que tienes que estar aprendiendo siempre, siempre, y te vas a seguir equivocando incluso,
pero tener esa actitud. Creo que eso es sumamente importante. Gracias. Wendy, muchas gracias por la plática. Es importante conocer el punto de vista desde su perspectiva de un profesional con experiencia. Se valora mucho el tiempo dedicado. Muchas gracias. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Ana, ¿qué consejo le daría a alguien que recién empieza a superarse profesionalmente? Sí, quiero pensar que me está preguntando Ana algo, que está haciendo algo, algún emprendimiento. Yo cuando me preguntan a mí, ¿qué nos recomienda para emprender? ¿Verdad? Y lo primero que les digo yo, ya hablando de emprender algún proyecto, algún negocio, es primero detectar las necesidades, que voy a satisfacer o problemas que voy a resolver. Y luego, ¿a quién? Si tú tienes claro eso, ¿a quién le voy a resolver su problema o a satisfacer una necesidad? Entonces ya, de ahí, ya todo lo que hagas es para pegarle a eso. Si es con un producto, si es con un servicio. Entonces tener muy claro eso que esa persona necesita y a lo mejor ni lo sabe y tú se lo vas a dar. Y tienes que escoger muy bien para quién es, porque es muy difícil que sea para todo mundo, para chicos, medianos, viejos, hombres, mujeres. Muchas veces hay que segmentar para quién queremos hacer las cosas y qué vas a hacer que esa persona va a valorar mucho porque le está resolviendo un problema que tiene o porque le está satisfaciendo una necesidad que tiene. Y después de ahí inicia, ¿no? Ahí tú vas a hacer lo que se llama la propuesta de valor. Eso se llama propuesta de valor. Esta es mi propuesta de valor para este segmento del mercado. Y luego tienes que ejecutarlo. Y de ahí a que ya esté validado, pueden pasar pues, muchos años, ¿eh? Pueden pasar meses, pueden pasar años, pero tienes que estar aprendiendo, porque no sale bien a la primera. Entonces tienes que estar todos los días aprendiendo. Pero eso que te dije al principio es la clave. Saber para quién vas a hacer lo que vas a hacer y qué le vas a resolver. Gracias. María Azucena. ¿Cree que es mejor trabajar para alguien o emprender? Las dos cosas. Puede ser cualquiera de las dos. No hay regla. Pero que sea lo que tú quieres, lo que a ti te gusta. Incluso puedes hacer primero una cosa y luego la otra. Puedes empezar trabajando para una empresa o para alguien y ahí vas a ir descubriendo, ahí vas a conocer y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que realmente te gusta hacer y después ya podrás hacerlo tú sola, emprender tú solo. No hay regla. Unas personas pueden ser emprendedoras y qué bueno, y otras personas pueden desarrollarse dentro de una organización. Hay organizaciones que son muy buenas para desarrollar a la gente, que hay muchas oportunidades de desarrollo. Hay que aprovecharlas ahí. Todo depende de cuál sea tu deseo y eso que a ti te gusta hacer. Muchas gracias, Alejandro. Un increíble gusto conocerlo y muchas gracias por la plática. Soy una estudiante de 8º semestre de diseño industrial y cada vez estando un paso más cerca del mundo laboral, es sumamente importante para mí lo que nos compartió el día de hoy. Mi pregunta es, ¿cómo comenzó a buscar oportunidades para empezar a salir adelante? Mira, en mi caso, mi abuelo fundó esta empresa. Entonces, yo todavía ni nacía. A mí me tocó ya la empresa fundada. Después de mi abuelo siguió mi papá, mi padre, y yo trabajé cuando salí de la universidad. Yo estuve trabajando mientras estudiaba en la Ciudad de México. Yo estudié contador público y estuve trabajando en un despacho de contadores públicos, donde aprendí más que en la escuela, ya en la práctica. Y luego, ya que terminé mis estudios, pues me integré a la empresa y ahí empecé en diferentes áreas. Entonces, pues para mí fue relativamente sencillo
encontrar dónde desarrollarme. Pero a mí me gustaba mucho. Yo desde que era niño venía a la empresa y aquí pasaba las vacaciones y trabajaba en vacaciones. Yo ya sabía que iba a hacer esto porque me gustaba mucho. Me gustaba mucho el tema de la empresa, de los negocios, de eso. Entonces, para mí, yo soy súper bendecido, soy privilegiado, porque tuve la oportunidad de hacer lo que me gustaba y tenía dónde. Y entonces, para mí, yo lo que hice fue aprovechar todas las oportunidades que se me dieron y poder seguir con esta empresa y llevarla, pues, que se fuera haciendo, que fuera actualizándose, porque es una empresa que tiene 80 años. Entonces, a mí me ha tocado los últimos 25 desarrollarla y actualizarla y eso, ¿no? Pero yo soy una persona que únicamente capitalicé las oportunidades que se me presentaron. Gracias. Un comentario de Anel. Hola, buenas tardes, excelente plática. Mi abuela platica mucho de ustedes. Creo que trabajó con su familia. Los recuerda con mucho cariño. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que para terminar vamos a cerrar con esta pregunta. Joana, contador, ¿cuáles son sus siguientes aspiraciones profesionales? Miren, yo ahorita estoy en proceso, como les decía, yo he estado los últimos 25 años a cargo de la dirección de la empresa y este año ya tengo a mi relevo y lo que es la operación diaria, la dirección diaria de la empresa, me van a relevar a mí. Ya tenía un año aquí la persona que contratamos para que se quedara en este puesto y yo voy a pasar a partir del segundo semestre de este año a otro rol dentro de la empresa. Yo también estoy en el consejo de administración y quiero desarrollar un rol junto con otras personas que ya tienen muchos años trabajando aquí, que también se van a retirar de la operación. Vamos a desarrollar un rol muy padre porque nos vamos a encargar, lo que queremos es que la empresa conserve la cultura que tiene. La cultura es la parte más valiosa de una empresa, es la que le da vida en el largo plazo. Y vamos a dedicarnos a cuidar la cultura y las estrategias de la empresa, la parte estratégica, la que le dé rumbo, la que le dé permanencia. Entonces voy a pasar a un plano en el que ya no me va a llevar tanto tiempo el operar, el estar todos los días en reuniones, en viajes y todo eso, sino que voy a estar en una parte pues un poco más tranquila, pero que es bien importante para la empresa, para darle permanencia. Entonces, esos son mis retos profesionales, ¿no? Como en el negocio. Y pues dedicar pues más tiempo a mi familia y estar un poco más tranquilo. Desarrollarme en otras cosas. Yo quiero seguir aprendiendo, por supuesto, como les digo, no termina el aprendizaje. Voy a seguir aprendiendo otras cosas, participar más en organizaciones de la sociedad civil, como les decía ahorita. Siempre lo he hecho, siempre participo en muchas organizaciones, pero ahora voy a tener un poquito más de tiempo para participar todavía más en ese tipo de instituciones. Muchísimas gracias, contador, por todo su tiempo. Si gusta darnos un último mensaje a todos los jóvenes que nos acompañan el día de hoy, que están muy agradecidos con todo el tiempo y los consejos que nos ha compartido. Pues algo que a mí me gusta mucho decirle a los jóvenes es que los valores y los principios no cambian. Esos no pasan de moda. Son los mismos los que dan resultados. Lo que yo les decía ahorita, la honestidad, la responsabilidad, el orden, la disciplina, eso nunca va a cambiar. Esos van a ser siempre necesarios para lo que vayan a hacer ustedes. El ser honestos. Esa frase que dicen ahí por ahí de repente, el que no tranza, no avanza, eso es falso. Los que tranzan, tarde o temprano les va mal. Tarde o temprano les va mal. De eso no lo duden. A los que les va bien, es a los que son honestos, los que tienen disciplina y orden. A eso les va bien. Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar. Y les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Muy bien, muchísimas gracias al contador José Antonio Díaz Quintanar, director general de Cafenio, por acompañarnos en esta sesión de Fair Talks en línea. Azucena Mesa, muchísimas gracias por todo tu apoyo y a todos ustedes, becarios de Fundación Esposos Rodríguez, por acompañarnos.
Muchísimas gracias, contador. Nos Gracias, vemos en Paulina. la próxima y buenas tardes a todos. Gracias, Paulina. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.